Cordial saludo, mi nombre es Julio César Perianagle, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Alta Distancia UNA. He hecho cursos en el SENA como técnico en sistemas, tecnólogo en mantenimiento y preparación de equipos de cómputo. Me gusta mucho la tecnología, los carros, ver televisión, jugar al fútbol y en mis ratos libres estar en la finca. Evolución histórica de la base de datos. En 1950 aparecen lo que son las cintas magnéticas. La creación de cintas magnéticas son un tipo de método o soporte de almacenamiento de bases de datos que se graba en pista sobre una banda plástica con un material magnético. El tipo de información que se puede almacenar en las cintas magnéticas es variado, como video, audios y datos. En 1960, la base de datos, que es cuando el uso de las computadoras se convirtió en una opción más rentable para las organizaciones. En 1970 aparecen los modelos relacionales, donde Edgar Franz publicó un importante documento para proponer el uso de un modelo de base de datos relacional. En su modelo, el esquema de la base de datos o las organizaciones lógicas se desconectan de alimentación de información física, y esto se convirtió en el principio de norma para el sistema de base de datos. En 1974, SQL, los sistemas de base de datos relacionales se convirtieron en un éxito comercial, como el radio de aumento de las ventas de ordenadores de estímulo al almacenar de base de datos. Luego se añaden los datos y por último permitiendo el denegado el acceso a la base de datos. En 1980, el crecimiento y movimiento de los modelos de la base de datos, donde el lenguaje de consulta estructurado o SQL se convirtió en un lenguaje de consulta estándar, ya que las bases de datos relacionales con sus sistemas de tablas pudieron competir con las bases de datos jerárquicas y de red, como consecuencia de que su nivel de programación era sencillo y su nivel de programación era realmente bajo. En 1990 aparecen lo que son las bases de datos orientadas a objetos, ya que estas son mucho más complejas y permiten mantener las relaciones entre ellas. Concepto seleccionado. Podemos decir de que una base de datos es donde se permiten almacenar y acceder de una manera rápida, eficaz y actualizada a una información. Estas bases de datos están diseñadas para almacenar grandes cantidades de información y donde también podemos hacer operaciones como consultas, inserción, modificación y eliminación de datos. Estas bases de datos son más que todo utilizadas en aplicaciones móviles, como entidades bancarias, entidades gubernamentales, comercio electrónico y hasta en las redes sociales, donde su sistema es de gestión de contenido. La tendencia. Las bases de datos mantienen, hoy en día tienen una tendencia de muy actualizada, ya que esto nos va a permitir en un futuro acceder a una base de datos más actualizadas, más rápida, más eficiente, en tiempo real, donde esto permite gestionar grandes cantidades, volúmenes de información. Esto también permite
mantener el control de las entidades, de sus ingresos, inventarios y, y cómo hay sus procesos de evolución. Ejemplo de una de las bases de datos que estas más que todos son utilizadas en las industrias, registros gubernamentales, comercio, minoristas y la mayoría de las aplicaciones en líneas. El uso moderado de las bases de datos abarcan las redes sociales, la computación móvil, aplicaciones de análisis de datos y en la nube, en lo que puede ayudar a la toma de decisiones en las organizaciones. En conclusión, la base de datos son muy importantes y muy útiles cuando tienes que guardar, organizar mucha información, ya que son muy, muy útiles eh, en lugares laborales o en sitios laborales como negocios, empresas, etc. Ya sea para llevar el control de inventarios o movimientos en la empresa y ver los avances en los negocios. Muchísimas gracias.